Bienvenidos a Enfoque Ciudadanos. Les agradecemos por acompañarnos un día más con la mejor información de la actualidad nacional e internacional. Ya me acompaña Ernesto Monge, a quien le damos los muy buenos días. Buenos días, Ernesto. Un afectuoso saludo para toda nuestra audiencia. Gracias, Enrique, por el cambio. Estamos en un programa muy interesante. Nos va a acompañar el día de hoy el economista Gino Cornejo, precandidato a la vicepresidenta de la República por el movimiento con Justicia Social en binomio con el abogado Álvaro Noboa. Sí, así es, efectivamente. Hoy día conversaremos algunos temas de importancia, relevantes, sobre todo por la candidatura de Álvaro Noboa y Gino Cornejo, que está todavía en una situación de aclaración en el Consejo Nacional Electoral. Ya le damos la bienvenida. Le converso, Enrique, que ha despertado mucha atención este programa. Desde ayer que circuló la ficha promocional, se han puesto en contacto con nosotros varias radioemisoras desde diversas provincias para pedirnos que abramos la señal para engancharse y retransmitir la entrevista de hoy. Enviamos un afectuoso saludo a Vince, Pastaza, Tulcán, Saruma, Esmeraldas, Ambato, Babahoyo, Tena, La Concordia, Quito, Manta, desde donde hasta ahora nos han confirmado el enlace. De igual manera, varios grupos de inmigrantes ecuatorianos en Europa y Estados Unidos están compartiendo esta transmisión en vivo. Un saludo para nuestros compatriotas en Italia, Francia, España, Canadá, Argentina, México y Estados Unidos. Así es, tenemos plena sintonía el día de hoy con la entrevista al economista Gino Cornejo, con quien vamos a conversar inmediatamente. Ya lo tenemos. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí. Buenos días, ¿cómo está mi estimado Enrique? Escucha, el economista Gino Cornejo. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la cordial invitación. Un saludo fraterno para todos los ecuatorianos que nos están sintonizando en este programa televisivo digital. Perfecto. Estamos en Enfoque Ciudadano el día de hoy y ha llamado mucho la atención esta entrevista, sobre todo por la situación actual de la candidatura del abogado Noboa y la suya, Gino, con respecto a qué está pasando en el Consejo Nacional Electoral. Estamos enganchados con algunas provincias en directo y con el exterior también, van a seguir de cerca esta entrevista que tenemos hoy con usted. Bien, Gino, buenos días una vez más y cuéntenos, ¿cuál es la situación real que está atravesando el binomio Noboa-Cornejo en esta instancia, en estos momentos? Sí, muchas gracias. Como es de conocimiento público, mi estimado Enrique, el abogado Álvaro Noboa Pontón es un gran empresario, generador de empleo, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, se habla de la política, y las políticas es el empleo. O sea, cuando un ciudadano puede tener trabajo, pues significa al ser humano como tal, ¿no? Entonces, como usted sabe, las circunstancias en la actualidad del país está en un grave escenario complejo, y Álvaro Noboa es un candidato que desea y aspira a lo mejor para el país. Como usted sabe, él quiso candidatizarse, quiso ser justamente candidato de los ecuatorianos con el Partido Ecuatoriano Adelante, pero lamentablemente, como usted sabe, que el Consejo Nacional Electoral está conformado por delegados de los partidos políticos tradicionales que tienen el Ecuador, no le dieron paso y efectivamente lo bloquearon en primera instancia. Sin perjuicio a ello, él, como es una persona constante y perseverante, digno de admiración, él efectivamente siguió avanzando y escuchando la voluntad popular y aceptó candidatizarse posteriormente por el partido Justicia Social, en tanto y cuanto que de nuevo nos volvemos a encontrar con las trabas en el Consejo Nacional Electoral, liderado por los vocales del Consejo que representan a los partidos tradicionales. Como usted sabe, estimado Enrique, que hay una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, que es el máximo organismo electoral del Ecuador, y efectivamente esa sentencia la hicieron el 30 de octubre, y ya el 2 de noviembre se ejecutorió, y el 3 de noviembre el Tribunal Contencioso Electoral emitió razón de la acción ejecutoriada. Por lo tanto, el Consejo Nacional Electoral tiene que cumplir efectivamente esa disposición, y así lo hizo erradamente en primera instancia el 5 de noviembre, donde los vocales del Consejo Nacional Electoral se reunieron y emitieron una resolución dando los plazos y las formas de la reparación integral que disponía el Tribunal Contencioso Electoral para el Partido Justicia Social.
Oh sorpresa, que después de 2 días, cumpliendo lo dispuesto del Tribunal Contencioso Electoral y la resolución del Consejo Nacional Electoral, el abogado Álvaro Noboa Pontón se inscribe legalmente, porque aquí puedo demostrar el formulario que justamente emite el sistema del Consejo Nacional Electoral una vez que está ingresada todos los documentos habilitantes, porque si no ingresan todos los documentos habilitantes correspondientes al sistema del Consejo Nacional Electoral, como cédulas, papeletas de votación, declaraciones juramentadas, plan de gobierno, etcétera, no se puede inscribir. Pero el abogado Noboa Pontón se inscribió legalmente y actualmente está oficialmente inscrito en el CNE como tal. Por lo tanto, tenemos candidato presidencial. Pero, oh sorpresa, que después de que los partidos tradicionales se dieron cuenta que Álvaro Noboa estaba legalmente inscrito, saltaron y entre gallos y medias noches, imagínense que convocaron después de 7 días a una nueva sesión del Consejo Nacional Electoral, donde los vocales del Consejo Directivo del Consejo Nacional Electoral aprobaron una reconsideración a esa resolución que ellos mismos habían aprobado en acatamiento al Tribunal Contencioso Electoral. Una barbaridad sin nombre, una barbaridad jurídica pero garrafal, haciendo de lo jurídico político. O sea, no podemos, imagínense, respetar las instituciones de la democracia en el Ecuador. Aquí solamente se cumplen las disposiciones de los patronos de la hacienda de las parcelas de poder. Han hecho los partidos tradicionales uso y goce y posesión de la administración pública y no podemos quebrantar el derecho a la participación ciudadana que está consagrado en la Constitución. No podemos vulnerar los derechos del abogado Álvaro Noboa Pontón, que desea y aspira salvar al Ecuador, y no podemos a sobremanera vulnerar los derechos de los ecuatorianos que desean y aspiran mayoritariamente que Álvaro Noboa esté en la papeleta. Por lo tanto, frente a esa injusticia, esa barbaridad jurídica, esa inconstitucionalidad y tremenda irracionalidad legal, presentamos un recurso subjetivo en el contencioso electoral para efectivamente que se exija el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral en términos de reparación integral en las candidaturas y se califique al abogado Álvaro Noboa Pontón debidamente inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Y el día de ayer presentamos un recurso de queja ante el Tribunal Contencioso Electoral justamente contra los vocales del Consejo Nacional Electoral por el grave daño que están ocasionando y por incumplimiento de disposiciones expresas de autoridad competente. No puede ser posible que no se cumplan las normas y las leyes imperativos usuales aquí en el Ecuador, solamente por los designios de los patronos de las parcelas de poder. Los patriarcas de la componenda, los mercaderes de la política están asustados, porque mientras bajan en las encuestas Álvaro Noboa sigue subiendo, y eso es una realidad latente. Estamos en marcha continua, estamos en vigilia continua para hacer respetar la democracia en el Ecuador, para hacer respetar la participación democrática en el Ecuador. Hay que instaurar una nueva democracia, hay que instaurar una nueva administración pública que carece de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y el uso de la tecnología de información, que son los nuevos paradigmas de un gobierno abierto en términos de desarrollo y progreso. Gino, ¿usted por qué considera que hay tanto obstáculo para la candidatura del abogado Noboa? ¿Cuál es la razón fundamental de acuerdo a su visión, a su opinión? Mire, cuando caudillos, cuando líderes políticos que, entre comillas, han gobernado el Ecuador durante los últimos 30 años, han hecho de la administración pública sus parcelas de poder y han instaurado una patrimonialización del espacio público, porque piensan que el espacio público es de propiedad privada de ellos y no saben que el servicio público es justamente de todos los ecuatorianos. La administración pública es para servir y el administrador público tiene que ser provisional. ¿Por qué? Porque hay nuevas generaciones que también desean y aspiran a servir a la ciudadanía como tal. Por lo tanto, no podemos seguir con los mismos caudillos, con los mismos patriarcas que quieren perennizarse en el poder. Y cuando ven a un líder que no es político, un líder humano, un líder empresarial, un líder que quiere traer riqueza, que quiere traer inversión extranjera directa, que quiere generar empleo, trabajo, seguridad jurídica, que es lo que no existe en el Ecuador. Imagínense que el Ecuador es el país con menos inversión extranjera directa que existe en América Latina, conjuntamente con Venezuela.
No vienen los inversionistas acá, por eso que las alianzas público-privadas son escasas y no existen en el Ecuador. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Queremos llegar a ser un país comunista? No por capricho de los patriarcas de las componendas, de los mercaderes de la política. No, señor. Si es que un ciudadano libre, respetando las normas y la Constitución, es aceptado por el voto popular y por la mayoría de los ecuatorianos, hay que respetar la Constitución, las normas y las leyes. Entonces, el soberano es el pueblo, el soberano es Dios, y la voz del pueblo es la voz de Dios como tal. Por lo tanto, si es que quieren votar por un candidato en manera libre y democrática, tiene el derecho el pueblo ecuatoriano de votar por Álvaro Noboa. No es responsabilidad, efectivamente, del pueblo ecuatoriano que no tenga, digamos, aceptación de voto popular a determinados candidatos. Ya eso lo resuelve y lo dispone la voz del pueblo, que es el pueblo ecuatoriano como tal. Entonces, no podemos estar a desmedro, o no podemos estar justamente al designio de los políticos de las 3 décadas. Yo siempre he luchado contra eso, siempre he peleado contra eso, porque creo que en libertad hay que respetar la democracia, y las nuevas generaciones, los millennials, desean y aspiran tener representantes que los representen pues en el gobierno de turno, no solamente los mismos políticos que han coaptado los espacios de poder y que están permisándose y manejan los hilos de poder desde el legislativo, desde cualquier ámbito, justamente en términos de administración pública. Por eso nosotros alzamos la voz, estamos en las calles en la ciudad de Quito, y hoy día seguimos en las calles en la ciudad de Quito, haciendo justamente plantones, haciendo marchas en el CNE, caminamos 15 cuadras hasta el Consejo Contencioso Electoral, de manera pacífica y cívica, porque hay que respetar la propiedad privada, hay que respetar a todos los ciudadanos de Quito, y hay que respetar a todos los ciudadanos del Ecuador, pero con la frente en alto hay que protestar, porque no podemos permitir que nos roben la democracia, que nos roben la participación, y nosotros estamos legalmente inscritos en el Consejo Nacional Electoral, y no podemos permitir que quieran poner presidentes a dedo y soslayar la voluntad popular y soslayar la esperanza y las oportunidades que el pueblo ecuatoriano quiere para transformar la estructura que tiene justamente el Ecuador para el desarrollo y progreso y bienestar de la comunidad. Gino, en sintonía con el análisis que usted nos está haciendo y a efectos de ir contrarrestando la desinformación, que en las redes sociales se presta mucho para esto, se había criticado allí que no se estaban cumpliendo por parte de su binomio ciertas instancias, ciertos requisitos. Ahora usted nos está diciendo que efectivamente ha sido inscrita legalmente la candidatura, que han habido las instancias ante el Consejo Nacional Electoral, que el partido tenía la opción de presentar su candidatura, están dentro de los plazos, que el Tribunal Contencioso Electoral ha dado ya una sentencia favorable que no está siendo observada correctamente por el Consejo Nacional Electoral. En este contexto, Gino, ¿cuál es la participación? Y pongámoslo en blanco y negro y de manera directa. Partido Social Cristiano, Partido Creo, incluso se ha mencionado la participación como un obstáculo que está poniendo la ministra de Gobierno, María Paula Romo. ¿Qué nos puede decir al respecto, Gino? Mire, lamentablemente, como había manifestado, los políticos de siempre, los de las 3 décadas, cooptan el poder, los espacios públicos como tal, y hacen uso, gozo y posesión de ellas, de tal manera que no permiten la participación democrática de la gente honesta, trabajadora, como el abogado Álvaro Noboa Pontón. Se decía, y por parte de los vocales del Consejo Nacional Electoral y de la propia Diana Tamaí, cuando salía justamente hablando en la prensa, desinformando al Ecuador, indicando que el partido no había cumplido con los plazos y los tiempos y quiso ingresar el último día la candidatura el candidato presidencial del partido como tal, y no cumplió el calendario electoral. Mentira, no mintamos al pueblo ecuatoriano, grasa mentira. ¿Hasta cuándo mentimos? ¿Hasta cuándo se miente a la ciudadanía? En ese entonces, recordemos que el 16 de septiembre el Partido Justicia Social estaba nulo, no tenía personería jurídica. Por eso es que el Tribunal Contencioso Electoral emite una sentencia reparadora integral para efectos que puedan efectivamente hacerse primarias, inscribirse candidaturas, etcétera. Y en ese contexto, de manera legal, efectivamente el abogado Álvaro Noboa Pontón se inscribió en el CNE y actualmente está legalmente inscrito. Y es impresionante cómo a mansalva, a papel mojado, se trata
de soslayar la ley en el Ecuador, tanto así que no podemos permitir, tanto como se escucha en todas las redes, que desde el Ministerio de Gobierno se tratan de negociar los votos del Consejo Nacional Electoral para que efectivamente no sea candidato, para salvarse de temas justamente políticos en la Asamblea. Entonces tenemos que alzar la voz para los que no tienen voz, y tenemos que ser justos, tenemos que estar con la verdad te hace libre y la mentira te esclaviza, así dice la Biblia. Vamos a continuar con este análisis, con nuestros principios y valores. Vamos a continuar con este análisis, no se despeguen de la señal de Canal TV Digital, volvemos después del corte. Ya volvemos. Gracias. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Bienvenidos a Foro Agropecuario, un programa con información del sector agrícola ecuatoriano. Conoceremos a agricultores y campesinos con sus proyectos productivos, avances tecnológicos y estrategias innovadoras para el sector agrícola. Visitaremos regiones del agro muy productivas en nuestro país y hablaremos de sus cultivos, la economía, su distribución, los créditos y financiamientos para que ustedes conozcan lo importante que es este sector para la economía de nuestro Ecuador. En el campo está la riqueza, en la semilla nuestro alimento y en la gente que lo trabaja nuestro futuro. En Foro Agropecuario te informaremos sobre la actualidad del agro y crearemos el desarrollo de una política agropecuaria porque con ustedes volveremos la mirada al campo. Sintonícenos todos los miércoles y viernes a las 7 de la mañana por el canal TV Digital, Facebook Live. Los esperamos. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Estamos en un interesante diálogo con el economista Gino Cornejo, precandidato a la vicepresidencia, en binomio con Álvaro Noboa. Para continuar este diálogo, veamos un pequeño video y sobre eso enganchamos las siguientes preguntas. Mientras superamos un pequeño problema técnico, estamos en un diálogo muy interesante con esta expectativa que se ha despertado en el país ante la eventual candidatura de Álvaro Noboa. Ecuatoriano. Vamos con el video y regresamos para engancharnos con las preguntas. Ecuatorianos, con Dios. Los corruptos están con miedo a que yo les pare el crimen organizado y corrupción que ocurre en el Ecuador. Y han resuelto impedir que yo corra para presidente en febrero del 2021. Debemos, los ecuatorianos, desde las aceras de nuestras casas y con nuestras redes sociales, protestar por el daño que están cometiendo en todas las parroquias y cantones del país. Además,
vamos a hacerle conocer lo que está ocurriendo con estas elecciones a países como los Estados Unidos, países europeos y a todos los países del mundo, para que desconozcan esta elección, como desconocieron la elección de Maduro en Venezuela en su última participación. Los alvaristas, que según estas encuestas son más del 52% del país, manténganse atentos y en contacto para acabar con el fraude que quiere venir. Ya estamos hasta las marimbas timbas que violen nuestros derechos y que le roben a los pobres su voto, que además de una casa de caña y un televisor es lo único de valor que tienen. Ecuatorianos, no nos dejemos robar. Bien, ahí están las expresiones en esta rueda de prensa del abogado Álvaro Noboa Pontón, quien manifiesta que ya están cansados y que los corruptos están temblando. Volvemos con el economista Cornejo. Sí, totalmente de acuerdo. Secundo y estoy de acuerdo y apoyo las palabras de nuestro máximo líder, el abogado Álvaro Noboa Pontón. Está hasta las marimbas timbas, dice Ernesto. Gino, ¿usted también? Estamos todos los guayaquileños, ecuatorianos, hasta las marimbas timbas. Las nuevas generaciones están hartos de los políticos de siempre. Indiscutiblemente es algo, pero que ya no lo podemos soportar ni vivir. Recuerden que la corrupción ha socavado la institucionalidad del Ecuador. Lamentablemente, la corrupción se ha enquistado en todos los escenarios posibles y lo vimos como en pandemia abusaron de la confianza y la desgracia de muchos ecuatorianos y así robaron justamente la dignidad del Ecuador por medio justamente de las compras públicas, etcétera, ¿no? Entonces, es una realidad. El Ecuador en transparencia internacional está en últimos lugares, en términos de corrupción en los primeros lugares, en términos de legitimidad social estamos en últimos lugares porque no hay transparencia, no hay rendición de cuentas, no hay evaluación de políticas públicas y eso hace que el Ecuador sea un país lamentablemente no atractivo para la inversión extranjera directa. Y Álvaro Noboa sabe hacer las cosas, pues es un inversionista, es un empresario, quiere que haya prosperidad, desarrollo, empleo, tecnificación, investigación extranjera directa, investigación y desarrollo, etcétera, etcétera. Por eso él manifiesta que los corruptos tiemblan, los corruptos no quieren que gobierne alguien honesto, alguien que no esté con componendas, alguien que no negocie bajo la mesa justamente pactos y componendas en la asamblea, que no negocie votos, etcétera, de la manera indiscriminada como lo han hecho, repartiendo instituciones, etcétera. Hay que legislar política pública y hay que evaluar la política pública que se legisla, lo cual no existe eso en el Ecuador. Vaya usted a verificar si que alguna institución pública y la asamblea como tal tiene un departamento, una unidad de evaluación de política pública en el Ecuador, ex ante, intermedio y ex post. Jamás, pues, no existe eso en el Ecuador. El Ecuador está 30 años atrasado en términos de administración pública, mi querido se me va el nombre, Enrique como tal. Entonces, por eso el abogado Noboa alza la voz también, porque cuando un país se ha perdido el respeto en la institucionalidad, recuerden que la institucionalidad de un país, que son las normas imperativas y las reglas que se cumplen de obligatorio cumplimiento en un país, eso genera crecimiento en términos de desarrollo, bienestar colectivo, y por eso que cada vez se deprecian más esas perspectivas en el Estado ecuatoriano como tal, y cada vez nos alejamos más de ser por lo menos un país emergente, y nos vamos justamente de países como vías de desarrollo como tal. Si queremos algún día ser un país desarrollado, tenemos que comenzar con la institucionalidad de nuestras organizaciones. No podemos tener tremenda debilidad. Por eso el abogado Noboa denuncia, y lo va a hacer también alzando la voz a los organismos internacionales, a la Asamblea Americana, a la Unión Europea, denunciando justamente cómo la injerencia política de las patriarcas, de la componente, los mercaderes de la política, quieren seguir socavando la democracia y cogiendo y moviendo como a títeres a los funcionarios públicos del Ecuador. No, señor, pues vamos justamente a denunciar la falta de legitimidad de estas elecciones,
porque el Consejo Nacional Electoral, conformado por representantes de partidos políticos que están débiles, que cada vez se deprecian más, que bajan en las encuestas, que están caducos, que son dinosaurios en términos de la administración tradicional en el Ecuador, no permiten efectivamente que venga la nueva esperanza en el pueblo ecuatoriano. ¿Hasta dónde llegar, Chino? Se va a emprender todas las acciones para que el abogado Noboa está manifestando en su video, y a todos los alvaristas nos vamos a tener que estar en pie de lucha constante en las calles, en la ciudad de Quito, para efectos que se cumpla la democracia, como lo hemos manifestado y como el abogado Noboa lo ha repetido constantemente aquí en los medios tradicionales como tales. ¿Hasta dónde llegar, Gino, con esta postura? Es decir, asumiendo hipotéticamente que el Consejo Nacional Electoral no tome a firme esa resolución del Tribunal Contencioso Electoral, esa sentencia, digamos, ¿cuál sería la última instancia, Gino, para que el abogado Noboa y usted sean candidatizados y sean registrados en el Consejo Nacional Electoral, colocados en la papeleta para las votaciones del 2021? Mire, ese escenario no existe en términos de que no estemos en la papeleta 2021. Primero, porque el Consejo Nacional Electoral no tiene atribuciones para reformar o interpretar lo que el máximo organismo en términos electorales emite como tal. Y si el Tribunal Contencioso Electoral tiene una sentencia, la ratifica y dispone, el Consejo Nacional Electoral lo que tiene que hacer es acatar la disposición como tal, porque ellos no son institución de última instancia en términos electorales. Entonces, aunque ellos quieran hacer de lo jurídico político, no pueden, lógicamente, interpretar ni a su avista paciencia obedecer a los patronos de su hacienda, de los partidos tradicionales. No, señor. Ellos no les va a quedar otra que cumplir, a pesar que tengan disposiciones expresas de no dejarlo calificar al abogado Álvaro Noboa Pontón como tal. Por eso son las acciones que estamos emprendiendo e iniciando también en términos de quejas, de recursos de quejas en el Tribunal Contencioso Electoral, y así también por incumplimiento de acciones de autoridad legítima ante la Fiscalía. Próximamente también presentaremos justamente por el incumplimiento de disposiciones expresas. No puede ser posible que se hagan de la vista gorda. O sea, ¿dónde estamos? Entonces no existe la ley, Gino, no existe la norma. No puede pasar eso en el Ecuador, pues. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí es la ley del más sabido, es la ley de la selva. No, señor, pues aquí hay que respetar la institucionalidad y por lo tanto estaremos en las calles, porque no se puede permitir que los mismos políticos de siempre utilicen como muñecos a los que operan en las instituciones públicas y todas las nuevas generaciones, los millennials, los jóvenes, el siguiente paso de la civilización, los que van a poner presidente en las próximas elecciones que representan el 40% del Ecuador. Nos estamos alzando. Como jóvenes queremos libertad, queremos progreso, queremos desarrollo, no queremos continuidad, no queremos justamente los mismos políticos de siempre, que actualmente, porque toda acción conlleva una reacción, toda causa un efecto. Lo que vive el Ecuador en la actualidad son las decisiones en términos políticos que han tomado los políticos en las 3 décadas, en los últimos 30 años. Veamos los indicadores. Un indicador son variables susceptibles a mediciones. Alto endeudamiento, alto desempleo, no existe inversión extranjera directa en el Ecuador, delincuencia organizada, droga en las calles, desempleo, emigración. Señores, es un cuadro tétrico, como que alguien estuviera ya prácticamente allá nos para morirse. Con esta entrevista, economista Gino Cornejo, damos por hecho, y era la noticia que el país estaba pendiente de escuchar, ante ustedes no existe el escenario de que no se inscriba la candidatura de Álvaro Noboa. Usted nos está diciendo ese escenario no existe. De allí que renace la esperanza de muchas personas que estaban a la expectativa que en este programa ya se conozca de que el escenario más definitivo es de que sí se logre inscribir la candidatura Noboa Cornejo. Pero estimado, vamos un poquito más allá. Gino Cornejo, esto viene a dar una patada al tablero electoral, se mueven las fichas y seguramente las expectativas de otras candidaturas van a cambiar desde este momento. Pues bien, dejemos que corra el agua bajo el puente, que se reacomoden las fichas y veamos al Ecuador proyectado. Gino Cornejo, quien es un ingeniero comercial, un economista, magíster, muy pronto a obtener su doctorado en economía, ¿tiene usted una visión de estadista en cuanto al manejo de la economía que hasta ahora ha sido errático? Y lo digo por los resultados.
un altísimo nivel de endeudamiento con las reservas comprometidas, casi nula inversión extranjera directa, problemas estructurales del desempleo y todo ello agravado con los efectos de la pandemia que ha provocado un quiebre en la cadena de pagos, bajos niveles de liquidez, disminución en la capacidad de consumo de las familias. ¿Cuál es su propuesta, ahora sí, bajo el escenario de candidato presidencial y vicepresidencial que es usted? ¿Cuáles son las propuestas para corregir estos problemas estructurales de nuestra economía? Sí, muchas gracias. Antes que nada, una pequeña aclaración. El candidato Álvaro Noboa Pontón, con su binomio, está legalmente inscrito. Eso lo sabe todo el pueblo ecuatoriano. Nosotros sí estamos inscritos en el sistema del Consejo Nacional Electoral. Lo que estamos justamente buscando y perfeccionando, y estamos en las calles, es que el CNE cumpla con los dictámenes del Tribunal Contencioso Electoral para que se prosiga a la calificación del binomio y de todos sus candidatos correspondientes de conformidad a la reparación integral que dispuso el Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, cuando usted se refiere que el escenario es imposible de que no estemos inscritos, efectivamente, estamos inscritos, va a ser posible y es una realidad. Ya no es un escenario, es una realidad, estamos inscritos. Entonces eso es importante y es una inscripción oficial. Lo que estamos justamente luchando y peleando es la calificación de esa inscripción oficial. Como tal, es importante que todo el pueblo ecuatoriano lo tenga presente como tal. Y continuando con su pregunta, como usted sabe, yo le he manifestado en una locución que se debe de cumplir muchas cosas en términos estructurales. Voy a citar en forma general, lógicamente, parte del plan de trabajo que nosotros presentamos y está debidamente inscrito porque son parte de los documentos habilitantes para que el binomio pueda inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. Dentro de los objetivos que Álvaro Noboa desea y aspira para el pueblo ecuatoriano, por ejemplo, equilibrar las finanzas públicas sin descuidar los sectores vulnerables como la salud, educación, vivienda y las transferencias del Estado. Muy importante. Otro de los objetivos que también tenemos presente nosotros, la apertura económica comercial. Eso es fundamental, fáctico. O sea, necesitamos generar riqueza, necesitamos que venga la inversión extranjera directa, necesitamos tener apertura con el mundo, no podemos aislarnos, ni podemos efectivamente encerrarnos con una economía contractiva como tal. Tenemos que efectivamente tener, por ejemplo, hacer política pública de análisis en términos si es que la política pública que hemos implementado ha sido buena, ha sido mala. Eso no existe en el Ecuador. Si el tratado multiparte con la Unión Europea ha generado divisas al Ecuador, ha generado empleo, etcétera, hay que analizarla. Y si es así, como tal, hay que apoyar esos tratados multipartes y hay que fomentar esta apertura económica comercial, lograr acuerdos comerciales con la finalidad de impulsar el desarrollo productivo y aumentar la oferta exportable. Eso es clave, fundamental, porque si el Ecuador continúa exportando materia prima, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos generando empleo, pero el país que está comprando, pues, el país que está importando nuestra materia prima, nosotros exportando. Nosotros tenemos que exportar oferta de tal manera que tenga valor agregado, para que la cadena productiva tenga justamente plazas de empleo en el proceso productivo, como tal. Si usted exporta materia prima, recuérdese que el Ecuador es un país primario exportador extractivista, América Latina como tal, porque exporta commodities, pero eso es lo que el Ecuador tiene que ir fortaleciendo y generar esa cadena productiva con valor agregado. ¿Para qué? Para que se genere empleo en el Ecuador, porque si el Ecuador continúa exportando solamente materia prima, el empleo lo está generando el país que está comprando la materia prima del Ecuador, pero como tal. Entonces eso es fundamental y fáctico, y en economía eso es básico. Impulsar la tecnificación y fortalecer el sector agrícola. Si el Ecuador es un país por excelencia agrícola, hay que tener pues bienes de capital, tecnificación, capacitación, líneas de crédito, para efectos que se puedan impulsar estos sectores fundamentales. No podemos soslayar ni descuidar a nuestros agricultores, pues tenemos que fortalecerlos, tenemos que hacer un plan estructurado de desarrollo y capacitación para que nuestros agricultores puedan ser competitivos, de tal manera que lógicamente podamos tener nuestros productos con valor agregado colocados en los países y en las regiones y el mundo como tal. Promover el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y desarrollos de nuevos emprendimientos. Imagínense que el Ecuador es uno de los países primeros en el mundo
en términos de unidades productivas o de emprendimiento como tal. Pero asimismo, no es porque el Ecuador de pronto es un país que tenga alta tecnología, capacitación, líneas de crédito, no. Es uno de los países que más emprendimiento tiene por el desempleo, pues, porque si usted no tiene cómo insertarse en el mercado laboral, por el deterioro laboral, por la falta de oportunidades y libertad que existe en el Ecuador, tiene que ver cómo lleva el dinero de su casa, porque si no se va a morir de hambre, pues entonces coge y vende pan en la calle, buscan actividades informales, vender colas en la calle, etcétera, o pequeños negocios que quieran poco a poco después formalizarse, pero lamentablemente como no existe apoyo desde las instituciones que deberían existir, me explico, terminan quebrando esas iniciativas de emprendimiento a los 3 meses. Entonces imagínense, así como el Ecuador tiene la más alta tasa de emprendimiento en el mundo, así también tiene la más alta tasa de emprendimientos fallidos en el mundo. Entonces, y esto no lo digo yo, son investigaciones de las universidades justamente del Ecuador que analizan y tienen reportes periódicos anuales, como la Universidad Politécnica del Ecuador, etcétera, que emiten efectivamente estos formularios correspondientes. Entonces, hay que cambiar la forma de hacer política y hay que analizarla, pero si no se la analiza, no la van a cambiar nunca. Aquí se hace política pública de manera empírica, solamente por deseo, explico, pero para poderla emitir hay que analizarla, pues ¿cómo sabemos si ese resultado de la política pública va a ser viable, va a ser beneficiosa para la ciudadanía, para el Ecuador, si no se la evalúa? La evaluación y el control son parámetros fundamentales, elementos fácticos de una buena gobernanza, pues. Si no, aquí gobierna el que le da la gana, pues, y ni siquiera sabe el resultado de la política que está generando. Fortalecer la institucionalidad del país para generar la seguridad jurídica de atraer inversiones, eso pero insoslayable. Usted sí sabe que uno de los elementos sustanciales y fácticos que tienen los países desarrollados para crecer y atraer inversiones, ¿cuál es? La institucionalidad de su país. ¿Qué quiere decir eso? Son las normas imperativos usuales que se respetan en el país. Un inversionista nunca va a venir al Ecuador si cada 6 meses le cambian las reglas del juego, por favor. Entonces, un inversionista que tenga $1 millón y quiera traerlos a América Latina, va a ver pues con su broker, analizar los indicadores de todos los países de América Latina y va a ver que el Ecuador, alta tasa de informalidad, inseguridad jurídica, desempleo, corrupción, fragmentación política, no respeto a la democracia, etcétera. Uy, no, pues yo no voy a ir al Ecuador, pues me voy a ir a Colombia, Perú, me explico, Uruguay, países que me puedan dar lógicamente la seguridad jurídica, lo que se espera para un inversionista, pues entonces todo eso es fundamental analizarlo para poderlos traer en papel y poderlos justamente hacer leyes como tal, de tal manera que haya compromiso, cooperación y colaboración, que son elementos fácticos para poder efectivamente imponer y trazar una línea de política de Estado a largo plazo y una línea de política de gobierno a corto plazo. La una es una visión, la otra una misión como tal, ¿no? Nos vamos a una pausa, economista Cornejo, y al volver, un tema que, tomando las palabras del abogado Novoa, un tema sensible que el Ecuador ya está hasta las marimbas timbas de la corrupción. Así que al volver vamos a analizar ese tema que es de fundamental importancia para el país y para la propuesta de candidatura que lleva adelante usted y el abogado Novoa. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Pocas veces nos detenemos a analizar en detalle en qué consiste el problema que tenemos que resolver, lanzándonos de inmediato a intentar solucionarlo a ciegas. Podemos tener diferentes puntos de vista sobre cómo resolverlo. Cuéntame tu historia es un programa de análisis personalizado. Aquí recibiremos tus mensajes y los resolveremos juntos. Aprenderemos a identificar la causa del problema y definir la solución con actitud positiva. En este espacio hablaremos de temas muy controversiales y contaremos con la presencia de invitados que sumarán con consejos, tips, terapias, filosofías de vida y crecimiento personal. Sintonízanos todos los miércoles a las 11 horas de Ecuador para que me cuentes tu historia, aquí, por tu canal TV Digital. Soy Enrique Ponce. Y yo, Ernesto Monge. Un programa de diálogo y análisis con la participación de empresarios, analistas económicos, políticos y líderes de opinión.
para estar bien informado sobre temas de interés social, político, económico y deportivo. Enfoque Ciudadano, un programa de enlace para comunicar y escuchar la voz del ciudadano ecuatoriano. Los expertos nos explicarán qué pasa y nos darán alternativas positivas para todas sus dudas. Enfoque Ciudadano. Sintonízanos todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 horas. Por tu canal TV Digital. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Volvemos en Enfoque Ciudadano. Hoy nos acompaña el economista Gino Cornejo, candidato a la vicepresidencia por el partido Justicia Social, en binomio con el abogado Álvaro Noboa. Y una de las preguntas antes del corte era que, tomando las palabras del abogado Noboa, hasta las marimbas timbas, en el tema de la corrupción, economista Cornejo, ¿cuál va a ser el planteamiento? ¿Están de acuerdo ustedes con sacar adelante esa ley de extinción de dominio que está congelada en la actual Asamblea Nacional? Cuéntenos. Sí, mire, la corrupción ha socavado la institucionalidad y la calidad democrática en el Ecuador. Cuando un gobernante se instaura en el poder, o sea, el Ejecutivo, él es efectivamente el imán, por así expresarlo, e instaura la doctrina bajo esquemas, principios y valores para que toda su estructura del gobierno pueda obrar como tal. Si tenemos un gobernante que lógicamente no hace respetar las normas, las leyes e imperativos usuales, no hay transparencia y más bien hay corrupción, toda su estructura orgánica funcional va a emular su ejemplo. Por lo tanto, desde el Ejecutivo se comienza, de tal manera que el Ejecutivo tiene que ser digno de ejemplo como tal, en términos de transparencia, de ecuanimidad, de equidad, de desarrollo, de generación y fomento del empleo, etcétera, etcétera. Y a como dé lugar, vencer la corrupción y la impunidad, porque no puede ser posible que en un país que está altamente endeudado, cada vez hay más pobreza, todavía sigan usando y abusando de la riqueza de nuestro pueblo como tal. Lamentablemente, muchos de la ciudadanía han perdido la confianza ya en la mayoría de los políticos del Ecuador. La única esperanza que tenemos en la actualidad es el abogado Álvaro Noboa Pontón, porque es alguien que no es político, alguien que viene de la empresa privada, alguien que desea y aspira, ya ha venido luchando durante más de 30 años desde sus instituciones privadas, como Cruzada Nueva Humanidad, llevando bienestar y medicina a la población del Ecuador. Por lo tanto, Cornejo, nosotros sí vamos hay coherencia a legislar en términos de acabar con la corrupción, porque cada persona tiene que estar donde tiene que estar y cada persona es responsable de sus acciones y circunstancias. Los corruptos a la cárcel. Perfecto, los corruptos a la cárcel, como tal. Vamos a hacer reformas sustanciales. Respecto a que el Ejecutivo es el que marca la tendencia, el que marca las pautas, y con la decisión tomada últimamente de que esta candidatura está precisamente auspiciada por un partido que ha tenido serios cuestionamientos, inclusive dentro de un caso muy sonado como es el de los sobornos 2012-2016. Pero queremos más bien también que usted nos indique cuál es el contexto del acuerdo político llegado. Si es que el resto de las candidaturas a nivel nacional o provinciales de los asambleístas serán puestos por dirigencia de ese partido, si acaso han habido propuestas de otros partidos que en algún momento se analizaron y tuvieron que aterrizar en justicia social. Por favor, ese es un tema que a mucha de la ciudadanía le interesa conocer. Mire, como usted sabe, Álvaro Noboa se candidatizó por su partido Adelante Ecuatoriano Adelante, pero no, los políticos tradicionales no le permitieron efectivamente calificar su candidatura y eliminaron su partido político como tal. De ahí, Álvaro Noboa dijo, voy a esperar para que los políticos que se han calificado puedan consolidar lógicamente la votación de la tendencia, y no se logró. Los políticos tradicionales no lograron consolidar la votación mayoritaria de la ciudadanía, en tanto así que cada vez bajan más y Álvaro Noboa sigue subiendo.
Entonces, esto es una decisión ya de Estado, es una decisión de gobierno, una decisión de la ciudadanía, es una decisión de la esperanza popular. Ya Álvaro Noboa toma la decisión de lanzarse justamente porque el país corre un grave riesgo de no continuar en libertad y en democracia en términos de respeto de la libertad, por así expresarlo, y entrar a un proceso de socialismo y comunismo. Entonces, Álvaro Noboa se lanza por el partido Justicia Social, donde actualmente el director nacional del partido es Jimmy Salazar Sánchez, un joven de 28 años que no tiene ningún cuestionamiento, y de tal manera que con la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, donde se dictaminó una reparación integral a todas las candidaturas como tal, se debe dar paso al proceso de calificación del binomio presidencial y lógicamente el proceso de la reparación integral de las candidaturas asambleístas como tal. Por eso Álvaro Noboa salió un video en sus redes sociales, como lo hace muchas veces en sus empresas privadas, en términos de solicitar currículums a todos los ciudadanos de todas las provincias para poder elegir los mejores cuadros, y muchas veces sin conocerlos, pero que tienen efectivamente trayectoria en términos académicos, profesionales, para darles oportunidad a que puedan justamente sumarse a esta cruzada de libertad, desarrollo contra la corrupción, la impunidad y los políticos tradicionales. Por lo tanto, Álvaro Noboa desea y aspira cumplir la voluntad popular de cambiar desde las bases estructurales al Ecuador. Entonces, tenemos nosotros la oportunidad histórica de poder transformar el Ecuador, y vamos hasta las últimas consecuencias a hacer respetar la democracia, porque estamos cansados, como dice el abogado Noboa Pontón, hasta las marimbas timbas, de que se nos lleven la plata, de que por medio de procesos amañados, de compras públicas, lógicamente se dictaminen a dedo a los proveedores del Estado, de que por medio de procesos amañados, de compras públicas, se pidan sobornos y lógicamente se abran sobreprecios, y que ya vimos cómo la pandemia se vio esa realidad. Entonces, tendríamos que hacer un cambio estructural donde incorporemos las nuevas tendencias en términos de administración pública, y eso lo vamos a hacer, porque estamos cansados de lo mismo de siempre. Mire usted, que yo vengo de la academia, yo vengo justamente de la formación de la universidad, donde formamos el siguiente paso de la civilización. Toda la juventud está indignada, porque ya no tolera la corrupción, ya estamos hasta las marimbas timbas, de que se nos lleven la plata, de que cada vez y cuando los actos de corrupción sean constantes y sonantes, y que la impunidad sea lamentablemente una realidad en el Ecuador. Y por último, que se van del país y buscan asilos políticos, y lógicamente el Estado ecuatoriano no recupera los dineros robados. Recordemos que la Comisión Anticorrupción dictaminó que el Ecuador se han llevado más de 30.000 millones de dólares. Si tuviéramos ese dinero en el Ecuador, tenga la plena seguridad que no estaríamos tan endeudados. Si un Estado que es administrado eficientemente en términos presupuestarios, alcanza para todo, alcanza para la buena distribución, en términos de servicios sociales, en términos de educación, en términos de capacitación, en términos de líneas de crédito, en términos de investigación y desarrollo. Pero lamentablemente, si un presupuesto es amañado y ahí existe corrupción perenne, lógicamente no hay plata que alcance, más bien se engrosan los bolsillos de los políticos tradicionales. Y vaya a ver por usted las mansiones que tienen, lógicamente, de los políticos que han hecho uso, goce y posesión de la administración pública durante años, y se siguen queriendo perennizar en el poder. ¿Hasta cuándo, pues, mis estimados? En definitiva, nosotros, las nuevas generaciones, estamos cansados y tenemos que alzar la voz en voz de protesta para acabar esta realidad sustancial en el Ecuador. Queremos transparencia, libertad, progreso, que la gente pueda caminar, estar alegre con trabajo, y que no exista delincuencia, que lamentablemente hay tanta pobreza en el Ecuador, y una realidad que tenemos que cambiarla poco a poco por los últimos años que efectivamente se ha gobernado en el país por los políticos de las 3 décadas. En definitiva, economista Gino Cornejo, de acuerdo a su locución en esta entrevista, la candidatura de Álvaro Noboa y Gino Cornejo va porque va. Así es, va porque va. Primero por el respeto a la democracia, primero por el respeto a las normas imperativos usuales del Ecuador, por respeto a la institucionalidad del Ecuador, y por respeto
al gran conglomerado social y la voluntad popular que quiere pronunciarse en las urnas y quieren verlo al abogado Álvaro Noboa Pontón en la papeleta. Si es que los vocales del Consejo Nacional Electoral no escuchan al pueblo ecuatoriano y hacen rajatabla y papel mojado de la ley, señores, este pueblo lamentablemente será sumido en la corrupción, será sumido en la impunidad, será sumido lamentablemente en la oscuridad, donde terminaremos lamentablemente como Venezuela, como Cuba, y me da mucha pena ver cómo nuestra hermana Argentina, que tanto la quiero, tanto la amo, porque ahí estoy terminando mi doctorado en Ciencias Económicas y Administración Pública, está con problemas de pronto complicados en la actualidad. Necesitamos cambiar la realidad y queremos que todos los países de la América Latina puedan tener libertad, desarrollo y progreso. Sigamos adelante, sigamos trabajando unidos. Hay una esperanza, tenemos la fe y la constancia y perseverancia, ese proceso psicológico que impulsa la acción de poder hacer las cosas bien, de poder lógicamente transformar lo que no han podido realizar los políticos de las 3 décadas. Albert Einstein lo dijo: si queréis que todo siga siendo igual, sigue haciendo lo que haces. ¿Qué quiere decir? Si es que el Ecuador, si el pueblo ecuatoriano quiere continuar con los políticos de siempre, sigan haciendo lo que se hace, pero ya no quiere el Ecuador eso. El Ecuador quiere un cambio, el Ecuador quiere un cambio de 180 grados, prosperidad, desarrollo, libertad, quiere ver rostros nuevos, quiere tener la oportunidad de que en la administración pública puedan profesionalizarse, de que pueda haber una carrera civil, de que pueda haber relevos generacionales, de que pueda haber trabajo digno para los adultos mayores, de que pueda haber oportunidades y libertad. Y eso buscamos nosotros en un proceso democrático y justo, porque no estamos pidiendo nada ilegal, estamos pidiendo que se cumplan las normas y las leyes para efectos de respeto a la participación del Ecuador. El Ecuador quiere un cambio y ese es el cambio que está proponiendo Álvaro Noboa y su binomio Gino Cornejo. Agradecemos la presencia del economista Gino Cornejo, precandidato a la vicepresidencia de la República, por las importantísimas declaraciones dadas en este programa. Agradecemos a toda la audiencia por habernos acompañado el día de hoy. En el próximo programa tendremos más invitados de relevancia nacional en Enfoque Ciudadano, con miras especialmente a las elecciones del 2021. Gino, hasta una próxima oportunidad. Agradecemos su comparecencia aquí en Enfoque Ciudadano. Esperemos que la candidatura del abogado Noboa con la suya se firme, vaya en marcha y se resuelva favorablemente, ¿no? Con nosotros será hasta el día viernes, Dios mediante. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes y un saludo fraterno a todos los ecuatorianos y sigamos en la lucha, no nos vencerán, vamos a trabajar y hacer vigilias hasta que se cumplan las leyes y las normas por la democracia y por la participación. Adelante, gracias a todos. Hasta pronto.